Durante el viaje, numerosos africanos morían víctimas de epidemias o desnutrición o se suicidaban negándose a comer, ahorcándose con sus cadenas o arrojándose por la borda al océano erizado de aletas de tiburones. Lenta pero firmemente Inglaterra iba quebrando la hegemonía holandesa en la trata de negros. La South Sea Company fue la principal usufructaria del derecho de asiento, concebido a los ingleses por España, y en ella estaban envueltos los prominentes personajes de la política y las finanzas británicas. El negocio, brillante como ninguno, enloqueció a la Bolsa de Valores de Londres y desató una especulación de leyenda. El transporte de esclavos elevó a Bristol, sede de astilleros, el rango de segunda ciudad de Inglaterra y convirtió a Liverpool en el mayor puerto del mundo. Partían los navíos con sus bodegas cargadas de armas, telas, ginebra, ron, chucherías y vidrios de colores que serían el medio de pago para la mercadería humana de África, que a su vez pagaría el azúcar, el algodón, el café y el cacao de las plantaciones coloniales de América. A fines del siglo XVIII, África y Caribe daban trabajo a 180.000 obreros textiles en Manchester y en Birmingham 150.000 mosquetes por año. Disponían así de nuevas armas y abundantes aguardiente para emprender las próximas cacerías en las aldeas. Muchos de los esclavos provenían de la selva y no habían visto ningún el mar. Confundían los rúgidos del océano con los de la laguna vestida sumergida que los esperaba para devorarlos, o según el testimonio de un traficante de la época, de muy poco servían los látigos de 7 colas para contener la desesperación suicida de los africanos. A lo que llegaban del Caribe demasiado exhaustos se los ponía a sedar en los depósitos de esclavos antes de lucirlos a los ojos de los compradores. A los enfermos se los dejaban morir en los muelles. Los esclavos eran vendidos a cambio de dinero en efectivo o pagares a 3 años de plazo. Un inglés podía vivir en aquella época con sus 6 libras al año. Los mercaderes de esclavos de Liverpool sumaban ganancias anuales por más de 1.100.000 libras, contando exclusivamente al dinero obtenido en el Caribe y sin agregar los beneficios del comercio adicional. 10 grandes empresas controlaban los 2 tercios del tráfico. Liverpool inauguró un nuevo sistema de muelles, cada vez se construían más buques más largos y del mayor calado. Los orfebres ofrecían candados y collares de plata para negros y perros. Las damas elegantes se mostraban en público acompañadas de un mono vestido con un jubón bordado y un niño esclavo con turbante y bombachudo de seda. Un economista describía para entonces la trata de negros como el principio básico y fundamental de todo lo demás, como el principal resorte de la máquina que pone en movimiento cada rueda del engranaje. Se propagan los bancos en Liverpool y Manchester, Bristol, Londres y Glasgow. La empresa de seguro Lloyds acumulaba ganancias asegurando esclavos, buques y plantaciones. Desde muy temprano los avisos de London Gazette indicaban que los esclavos fugados debían ser devueltos a Lloyds. James Watt fue subvencionado por mercaderes que habían hecho así su fortuna. Eric Williams lo afirmaba en su documentada obra sobre el tema. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la principal impulsora de la campaña antiesclavista. La industria inglesa ya necesitaba mercados internacionales con mayor poder adquisitivo, lo que obligaba a la propagación del régimen de salarios. La Armada británica se lanzaba al asalto de los buques negreros, pero el tráfico continuaba creciendo para abastecer a Cuba y a Brasil. La represión del tráfico elevó los precios y aumentó enormemente las ganancias. A mediados del siglo, los traficantes entregaban un fusil viejo para cada esclavo vigoroso que arrancaban de África, para luego venderlo en Cuba a más de $600. Las pequeñas islas del Caribe habían sido infinitamente más importantes para Inglaterra que sus colonias del norte. A Barbados, Jamaica y Montserrat se les
prohibía fabricar una aguda o una herradura por cuenta propia. Muy diferente era la situación de Nueva Inglaterra y ello felicitó su desarrollo económico y también su independencia política. Por cierto que la trata de negros en Nueva Inglaterra dio origen a gran parte del capital que facilitó la revolución industrial en Estados Unidos de América. A mediados del siglo XVIII, los barcos negreros del norte llevaban desde Boston, Newport a Providence barriles llenos de ron hasta las costas de África. En África los cambiaban por esclavos, vendían los esclavos en el Caribe y de allí traían la melaza de Massachusetts. El mejor de los Antillas, el West India Rum, no se fabricaba en las Antillas. Las plantaciones azucareras del Caribe, condenadas como estaban el monocultivo de la caña, no solo pueden considerarse el centro dinámico del desarrollo de las 13 colonias, por el aliento que la trata de negros brindó a la industria naval y a las destilerías de Nueva Inglaterra. En gran escala, los navíos fabricados por los astilleros de los colonos del norte llevaban al Caribe peces ahumados, avenas y granos frijoles, harina, manteca, queso, cebollas, caballos y bueyes, velas y jabones, telas, tablas de pino, roble y cedro para las cajas de azúcar. Así se iba trabasando la sangre por todos estos procesos. Se desarrollaban los países desarrollados de nuestros días, se subdesarrollaban los subdesarrollados. El arco iris es la ruta del retorno a Guinea. En 1518, el licenciado Alonso Suazo escribía a Carlos B. desde la Dominicana: yo hallé al venir algunos negros ladinos, otros huidos a monte, azote a unos, corte las ojeras a otros, y ya no sé venido más queja. 4 años después estalló la primera sublevación de esclavos en América. Los esclavos de Diego Colón, hijo del descubridor, fueron los primeros en levantarse y terminaron colgados de las horcas en los senderos del Eugenio. Un par de siglos después del sobresalto de Diego Colón, en el otro extremo de la misma isla, los esclavos cimarrones huían a las regiones más elevantes de Haití. El arco iris señala todavía en la actualidad la ruta del retorno a Guinea para el pueblo de Haití en una nave de vela blanca. En estas aldeas subsisten santuarios similares a los de Guinea y se cumplen danzas y ceremonias que podrían celebrarse en Chana. La primera gran rebelión de los esclavos de la Guyana ocurrió 100 años después de la fuga de los Jucas. Los hondaleses recuperaron las plantaciones y quemaron a fuego lento a los líderes de los esclavos, pero tiempo antes del éxodo de los de Jucas. Los esclavos cimarrones de Brasil habían organizado el Reino Negro de los Palmares en el nordeste del Brasil y victoriosamente resistieron durante todo el siglo XVII el asedio de las decenas de expediciones militares que lanzaron para abatirlo una tras otra los hondalenses y los portugueses. Se extendía desde las vecindades del Cabo de Santo Agostinho en Pernambuco hasta la zona norteña del río de San Francisco en Alagoas. El jefe máximo era elegido entre los más hábiles y sagaces. Reinaba el hombre de mayor prestigio y felicidad en la guerra o en el mando. Guiados por la experiencia adquirida por ellos mismos o por sus antepasados en las sabanas y en las selvas tropicales de África, los negros cultivaban el maíz, el boniato, los frijoles, la mondioca, las bananas y otros alimentos. No en vano, la destrucción de los cultivos aparecía como el objetivo principal de las tropas coloniales lanzadas a la recuperación de los hombres que tras la travesía del mar con cadenas en los pies habían desertado de las plantaciones. Los esclavos que habían conquistado la libertad la defendían con habilidad y coraje porque compartían sus frutos. La propiedad de la tierra era comunitaria y no circulaba el dinero en el Estado negro. Para la batalla final, la corona portuguesa movilizó el mayor ejército conocido hasta la muy posterior independencia de Brasil. No menos de 10.000 personas defendieron la última fortaleza de Palmares. Los sobrevivientes fueron degollados, arrollados a los
prepicios o vendidos a los mercaderes de Río de Janeiro y Buenos Aires. 2 años después, el jefe Zumbi, a quien los esclavos consideraron inmortal, no pudo escapar a una traición.